Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro canal Pingüi te salva. En este video estudiaremos la inducción electromagnética, uno de los principales descubrimientos del que hoy conocemos como uno de los físicos y químicos que más contribuyó en el campo experimental. Él es Michael Faraday. Su influencia fue tan admirable que fue considerado uno de los héroes de Albert Einstein, al lado de Isaac Newton y Clerk Maxwell. En la descripción del video te dejaré la fuente para que vayas y la revises. Para entender un poco acerca de este fenómeno físico haremos uso de una simulación llamada Laboratorio Electromagnético de Faraday de la Universidad de Colorado, proyecto PET. En la descripción te dejaré el link para que lo revises a detalle. Esta simulación tiene un panel de trabajo muy interesante, en donde se puede evidenciar y variar las siguientes herramientas. Tenemos una barra imantada a la que podemos mover. También podemos variarle la intensidad del campo magnético aquí en la parte superior derecha de sus pantallas. Podemos variar la intensidad del campo magnético. Podemos también invertir la polaridad de nuestro imán. Tenemos de nuestra barra imantada. Podemos invertir constantemente la polaridad. Tenemos la opción de mostrar el campo magnético que genera nuestro imán. Tenemos una brújula que también la podemos desplazar por toda nuestra interfaz. La simulación también nos permite un medidor de campo magnético que podemos también desplazar. Tiene la opción, recordemos que el campo magnético es un vector, nos da la magnitud del vector, nos da la componente horizontal, la componente vertical y también nos da la dirección. Bueno, vamos a guardar estas herramientas, vamos a guardar nuestro medidor, nuestra brújula. En el panel que aparece a la derecha también nos muestra una bobina inducida. Tenemos dos indicadores, un indicador que es un bombillo y tenemos por otro lado un voltímetro. ¿Okay? Estos indicadores están unidos a un circuito cerrado, es un solenoide. En este caso nuestro solenoide tiene una vuelta, la podemos variar, podemos aumentarla a máximo 3 vueltas o 3 espiras de nuestro solenoide. Tenemos también una opción muy interesante que es cambiar el área de nuestro solenoide, es un 20%, y lo podemos ampliar máximo un 100%. Vamos a dejarlo más o menos por aquí cerca de 50 y voy a dejarlo con solamente una espira y con nuestro indicador un bombillito. Ya por último tenemos la opción de mostrar los electrones que aparecen en nuestro material, en este caso es nuestra espira. Vamos a verlos. Fíjense que en este caso no estamos aún induciendo voltaje en nuestro circuito y por lo tanto los electrones permanecen estáticos y por lo tanto nuestro indicador de flujo de carga pues no evidencia ningún destello. Iniciaremos este video respondiendo la siguiente pregunta: ¿en qué consiste el fenómeno de inducción electromagnética? Este fenómeno se le conoce como la ley de Faraday y establece que la tensión o voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa la superficie. En este caso hay que tener en cuenta que nuestra superficie es el solenoide que tenemos y nuestro campo magnético, que es generado por nuestro imán. Pues vamos a hacerle algunas variaciones para mirar cómo logramos cambiar este flujo en el tiempo. Para entender mejor cada parte de la ley de Faraday, he organizado la explicación del fenómeno en dos partes. En esta primera parte se hace necesario introducir el concepto de flujo magnético. Este lo podemos entender como la densidad o conjunto de líneas que atraviesan el área de una superficie. En este caso, las líneas de campo que están atravesando nuestra superficie, en este caso recordemos que tenemos una espira que tiene un área determinada, tenemos una barra imantada que tiene un campo magnético a su alrededor y observemos que hay unas líneas de campo, unas líneas de fuerza que están pasando a través de esta área, que es el área de nuestro solenoide. Fíjense que es importante la opción que aparece aquí en el área de la espira. Entre mayor sea el área, podemos, digamos, evidenciar que hay mayor
mayor flujo de líneas de campo. Bueno, vamos a retornar esto, el área más o menos al 50%. Vamos a dejar por aquí el 50%. Vamos a colocar nuestra barra imantada cerca a nuestro solenoide. Y ahora, matemáticamente hablando, si el campo magnético generado por el imán y el área de la superficie no varía, el flujo magnético se puede determinar con la siguiente relación matemática. ¿Qué nos dice esta relación matemática? Dice que el flujo magnético es igual al producto punto entre dos vectores, entre el vector campo magnético y el vector área. Ahora, como es un producto punto, lo podemos reescribir de la siguiente manera: el módulo del campo magnético por el módulo del área, y eso multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos vectores. De esta relación podemos deducir que 1. El flujo es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético. 2. El flujo es directamente proporcional al área de la superficie. Si has entendido esto, entonces continuemos. En esta parte vamos a estudiar la variación del flujo magnético, y para ello debemos analizar y entender lo que quiere decir la siguiente expresión: la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético. Recordemos que este es un fragmento de la definición de inducción electromagnética. Para cambiar el flujo magnético en el solenoide e inducir un voltaje en el circuito, debemos realizar las siguientes acciones. Aquí las tenemos. Tenemos la opción de alejar y acercar el imán. Vamos a acercar nuestro imán a nuestro solenoide. En este caso tenemos una espira, lo alejamos, lo acercamos. En esto es muy importante la rapidez con la que movemos el imán, que realmente es lo que nos quiere decir la expresión, la rapidez con que cambiamos en el tiempo el flujo magnético. Entonces, si logramos hacer en el imán un gran movimiento, o sea, que nuestro flujo magnético cambie con rapidez, entonces logramos inducir un voltaje en nuestro circuito. La otra opción es invertir constantemente la polaridad de nuestro imán. Para ello voy a colocar nuestro imán aquí dentro de nuestro solenoide. Observen que nuestro imán tiene su campo magnético. En este caso el campo magnético no está variando. Como no hay variación, entonces no estamos induciendo ningún movimiento de carga en nuestro circuito. Entonces vamos a invertir aquí en la parte superior derecha, vamos a invertir constantemente la polaridad, vamos a cambiarla, y al invertir constantemente la polaridad logramos inducir un voltaje. Otra opción que tenemos de las acciones sobre el imán es no mover el imán, pero sí deberíamos entonces cambiar constantemente su campo magnético. Esto realmente en la práctica es un poco complicado. Entonces tenemos una intensidad de 45%, lo vamos a disminuir, llevamos toda nuestra intensidad a 0, en este caso no es un imán, y si lo aumentamos a 100, entonces tenemos un imán con una gran intensidad. Ahora vamos a cambiar constantemente esta intensidad. Fíjense que estamos cambiando constantemente la intensidad de nuestro imán y estamos logrando inducir en nuestro circuito un voltaje. Ahora vamos a mirar las opciones sobre nuestro solenoide, y para ello les he planteado la siguiente pregunta: ¿qué relación tiene el voltaje inducido con el número de espiras del solenoide? Bueno, vamos a dejar nuestro sistema como está. Vamos a dejar nuestro solenoide en esta posición, nuestro imán dentro del solenoide. En estos momentos tenemos solamente una espira, ¿eh? Y vamos a invertir constantemente la polaridad. Logramos inducir un voltaje en nuestro circuito. Vamos a detallarnos los rayos que logra emitir nuestro indicador, y vamos a aumentar ahora el número de espiras. Vamos a aumentarlo a 2 vueltas.
Vamos ahora a un solenoide con 2 vueltas. Vamos a de nuevo a invertir la polaridad constantemente en nuestro imán para generar un voltaje inducido. Es notorio un cambio en la intensidad de luz emitida por el bombillo. Ahora vamos a aumentarlo nuestro número máximo de espiras, tenemos máximo de 3. Y aquí se puede evidenciar un cambio más significativo en la intensidad de luz emitida por nuestro bombillo indicador. Esto lo podemos observar en la relación matemática, pues el voltaje inducido es directamente proporcional al número de espiras o vueltas de nuestro solenoide. Ahí se puede ver en la relación matemática. A la izquierda aparece el voltaje inducido, dice que es igual a menos n, que es el número de espiras, y aparece un diferencial del flujo magnético, un diferencial respecto al tiempo. Continuando con las acciones sobre nuestro solenoide, les presento la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene el voltaje inducido con el área de las espiras? Bueno, recuerden que el flujo se relaciona con el área de la superficie, y si ésta cambia constantemente en el tiempo, entonces el flujo también lo hará. Por lo tanto, se puede inducir un voltaje en nuestro circuito. Observemos que al cambiar constantemente el área de nuestro solenoide, podemos inducir un voltaje en nuestro circuito. ¿Y eso cómo lo podemos ver? En nuestro indicador alcanzan a observar unos pequeños destellos que al cambiar constantemente el área de nuestro solenoide logramos inducir un voltaje. ¿Por qué logramos esto? Fíjense que cuando aumentamos el área máxima de nuestro solenoide, garantizamos de que hay un mayor flujo de líneas de campo magnético que atraviesan nuestra superficie. Cuando el área es más pequeña, podemos observar que el número de líneas de campo magnético que atraviesan nuestro solenoide ha disminuido. Entonces, cuando cambiamos constantemente el flujo de líneas que atraviesa nuestra área, logramos inducir en nuestro circuito un voltaje. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que este video te haya sido de ayuda. Te invito a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para más videos. Chao, chao. Hasta la próxima.